llora por las sanciones de Trump contra la CPI mientras la Corte Penal Internacional se arrodilla ante Maduro. ONG llora por las sanciones de Trump contra la CPI mientras la Corte Penal Internacional se arrodilla ante Maduro. Introducción. Cae el líder del Tren de Aragua en Estados Unidos, el petróleo chavista se hunde y los aliados de la dictadura se desmoronan. ¿Quién está detrás de estas ONG que defienden a los tiranos? Bienvenidos a Yo Soy Fede Loco Noticias, la voz sin censura. Suscríbanse para no perderse la verdad, comenten sus opiniones y compartan nuestras noticias. Únanse a la lucha por la libertad y la justicia. La información es poder. 1. Human Rights Watch y su defensa de la CPI frente a las sanciones de Trump. Human Rights Watch, la organización que se autoproclama defensora de los derechos humanos, ha salido a lloriquear por las sanciones impuestas por Donald Trump contra la Corte Penal Internacional, CPI. Alegando que estas medidas, firmadas en febrero de 2025, podrían frenar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Según su informe publicado el 30 de abril, las sanciones, originalmente dirigidas a proteger a Israel de investigaciones de la Corte, están intimidando a los funcionarios de la CPI, afectando los derechos de las víctimas venezolanas. La organización exige que Estados Unidos derogue esta orden ejecutiva y, de paso, pide más sanciones contra los esbirros de Maduro responsables de la represión postelectoral tras las elecciones robadas del 28 de julio de 2024, que dejaron más de 2.000 detenidos y 285 opositores encarcelados entre noviembre de 2023 y abril de 2025, según cifras del partido opositor. Pero la hipocresía de Human Rights Watch es evidente. Mientras claman por justicia, no dicen una palabra sobre por qué la CPI lleva años acumulando polvo en el caso venezolano, dejando a las víctimas sin respuestas. En lugar de presionar, se han dedicado a coquetear y tomarse selfies con el dictador venezolano. 2. La CPI y su fiscal Karim Khan, justicia o complicidad con Maduro. El fiscal Karim Khan se ha convertido en la vergüenza del sistema judicial global. Desde que asumió el cargo, ha coqueteado descaradamente con Nicolás Maduro, firmando acuerdos vacíos en 2021 que solo han servido para darle oxígeno a la dictadura. A pesar de tener más de 8.000 testimonios de víctimas, reportes de la OEA y denuncias de países como Argentina y Chile desde 2018, documentación de torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias, Khan se ha limitado a lanzar tibias exigencias, como la liberación de 1903 presos políticos, reportados por Foro Penal. Su acercamiento a Maduro, en lugar de acelerar la justicia, ha convertido a la Corte en una caricatura incapaz de tocar a los poderosos. Los venezolanos, hartos de esta farsa, ven en Khan un aliado de los opresores, mientras la CPI pierde toda credibilidad frente a un régimen que sigue aplastando a su pueblo. 3. ¿Quién financia a Human Rights Watch? La sombra de George Soros. 1. Human Rights Watch, la ONG que se presenta como paladín de los derechos humanos, no es tan transparente como parece. Su financiación y las causas que defiende han levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Financiamiento opaco. Asegura que su independencia se basa en no aceptar fondos gubernamentales, sino en donaciones privadas. Sin embargo, su presupuesto anual supera los 100 millones de pesos, dependiendo de donantes multimillonarios y fundaciones progresistas. El papel de George Soros. El magnate globalista y fundador de Open Society Foundations ha donado 100 millones de pesos. Su influencia es clara en la agenda de HRW, fronteras abiertas, apoyo a movimientos progresistas y críticas selectivas a gobiernos conservadores. Otros financiadores. Ford Foundation, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, todas vinculadas a causas progresistas y globalistas. Falta de transparencia. En 2017, Transparency calificó a HRW con 2 estrellas por ocultar detalles financieros. ¿Por qué HRW cuestiona las sanciones de Trump pero no presiona con la misma fuerza para procesar a Maduro? 4. Economía chavista en colapso, petróleo y aliados en crisis. Las finanzas de la dictadura están en caída libre. Petróleo venezolano, exportaciones colapsaron un 20% en abril de 2025, llegando a solo 700.000 barriles diarios, el nivel más bajo en 9 meses. Sanciones de Estados Unidos forzaron a PSA a cancelar envíos a Chevron, reducción del 69%. Dinero desviado. Mientras el salario mínimo no supera 60 centavos al mes, Maduro usa los ingresos para reprimir y comprar lealtades.
aliados globales en problemas. China, en recesión por aranceles de Trump, índice PMI 50. Rusia, aislada tras el acuerdo EU-Ucrania para explotar minerales estratégicos, mayo de 2025. El cerco se cierra, Maduro está más solo que nunca. 5. Golpe al crimen chavista, capturan al líder del Tren de Aragua en Estados Unidos. Johnny Kerr Gallegos, líder del Tren de Aragua, fue capturado en California el 25 de abril de 2025. Identificado mediante tatuajes, redes sociales y reconocimiento facial. Mensaje claro, Estados Unidos no tolerará el caos exportado por el chavismo. Conclusión, ¿agenda o justicia? Las preguntas clave. ¿Por qué HRW defiende a la CPI pero no exige acciones concretas contra Maduro? ¿Es una ONG independiente o un brazo de los intereses de George Soros? ¿Por qué la Corte Penal Internacional sigue sin actuar frente a las pruebas abrumadoras? Los venezolanos merecen respuestas, no más promesas vacías. 2. Gracias por sintonizar. Yo soy Fede Loco Noticias. Campana, suscríbanse para más verdades sin filtro. Burbuja de diálogo, compartan y comenten. La lucha contra la tiranía sigue. ONG llora por las sanciones de Trump contra la CPI mientras la Corte Penal Internacional se arrodilla ante Maduro. ONG llora por las sanciones de Trump contra la CPI mientras la Corte Penal Internacional se arrodilla ante Maduro. Introducción. Cae el líder del Tren de Aragua en Estados Unidos, el petróleo chavista se hunde y los aliados de la dictadura se desmoronan. ¿Quién está detrás de estas ONG que defienden a los tiranos? Bienvenidos a Yo Soy Fede Loco Noticias, la voz sin censura. Suscríbanse para no perderse la verdad, comenten sus opiniones y compartan nuestras noticias. Únanse a la lucha por la libertad y la justicia. La información es poder. 1. Human Rights Watch y su defensa de la CPI frente a las sanciones de Trump. Human Rights Watch, la organización que se autoproclama defensora de los derechos humanos, ha salido a lloriquear por las sanciones impuestas por Donald Trump contra la Corte Penal Internacional, CPI. Alegando que estas medidas, firmadas en febrero de 2025, podrían frenar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Según su informe publicado el 30 de abril, las sanciones, originalmente dirigidas a proteger a Israel de investigaciones de la Corte, están intimidando a los funcionarios de la CPI, afectando los derechos de las víctimas venezolanas. La organización exige que Estados Unidos derogue esta orden ejecutiva y, de paso, pide más sanciones contra los esbirros de Maduro responsables de la represión postelectoral tras las elecciones robadas del 28 de julio de 2024, que dejaron más de 2.000 detenidos y 285 opositores encarcelados entre noviembre de 2023 y abril de 2025, según cifras del partido opositor. Pero la hipocresía de Human Rights Watch es evidente. Mientras claman por justicia, no dicen una palabra sobre por qué la CPI lleva años acumulando polvo en el caso venezolano, dejando a las víctimas sin respuestas. En lugar de presionar, se han dedicado a coquetear y tomarse selfies con el dictador venezolano. 2. La CPI y su fiscal Karim Khan, ¿justicia o complicidad con Maduro? El fiscal Karim Khan se ha convertido en la vergüenza del sistema judicial global. Desde que asumió el cargo, ha coqueteado descaradamente con Nicolás Maduro, firmando acuerdos vacíos en 2021 que solo han servido para darle oxígeno a la dictadura. A pesar de tener más de 8.000 testimonios de víctimas, reportes de la OEA y denuncias de países como Argentina y Chile desde 2018, documentación de torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias, Khan se ha limitado a lanzar tibias exigencias, como la liberación de 1903 presos políticos reportados por Foro Penal. Su acercamiento a Maduro, en lugar de acelerar la justicia, ha convertido a la Corte en una caricatura incapaz de tocar a los poderosos. Los venezolanos, hartos de esta farsa, ven en Khan un aliado de los opresores, mientras la CPI pierde toda credibilidad frente a un régimen que sigue aplastando a su pueblo. 3. ¿Quién financia a Human Rights Watch? La sombra de George Soros. 1. Human Rights Watch, la ONG que se presenta como paladín de los derechos humanos, no es tan transparente como parece. Su financiación y las causas que defiende han levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Financiamiento opaco. Asegura que su independencia se basa en no aceptar fondos gubernamentales, sino en donaciones privadas.
Sin embargo, su presupuesto anual supera los 100 millones de pesos, dependiendo de donantes multimillonarios y fundaciones progresistas. El papel de George Soros. El magnate globalista y fundador de Open Society Foundations ha donado 100 millones de pesos. Su influencia es clara en la agenda de HRW, fronteras abiertas, apoyo a movimientos progresistas y críticas selectivas a gobiernos conservadores. Otros financiadores. Ford Foundation, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, todas vinculadas a causas progresistas y globalistas. Falta de transparencia. En 2017, Transparency calificó a HRW con 2 estrellas por ocultar detalles financieros. ¿Por qué HRW cuestiona las sanciones de Trump pero no presiona con la misma fuerza para procesar a Maduro? 4. Economía chavista en colapso, petróleo y aliados en crisis. Las finanzas de la dictadura están en caída libre. Petróleo venezolano, exportaciones colapsaron un 20% en abril de 2025, llegando a solo 700.000 barriles diarios, el nivel más bajo en 9 meses. Sanciones de Estados Unidos forzaron a PSA a cancelar envíos a Chevron, reducción del 69%. Dinero desviado. Mientras el salario mínimo no supera 60 centavos al mes, Maduro usa los ingresos para reprimir y comprar lealtades. Aliados globales en problemas. China, en recesión por aranceles de Trump, índice PMI 50. Rusia, aislada tras el acuerdo EU-Ucrania para explotar minerales estratégicos, mayo de 2025. El cerco se cierra, Maduro está más solo que nunca. 5. Golpe al crimen chavista, capturan al líder del Tren de Aragua en Estados Unidos. Johnny Kerr Gallegos, líder del Tren de Aragua, fue capturado en California el 25 de abril de 2025. Identificado mediante tatuajes, redes sociales y reconocimiento facial. Mensaje claro, Estados Unidos no tolerará el caos exportado por el chavismo. Conclusión, ¿agenda o justicia? Las preguntas clave. ¿Por qué HRW defiende a la CPI pero no exige acciones concretas contra Maduro? ¿Es una ONG independiente o un brazo de los intereses de George Soros? ¿Por qué la Corte Penal Internacional sigue sin actuar frente a las pruebas abrumadoras? Los venezolanos merecen respuestas, no más promesas vacías. 2. Gracias por sintonizar. Yo soy Fede Loco Noticias. Campana, suscríbanse para más verdades sin filtro. Burbuja de diálogo, compartan y comenten. La lucha contra la tiranía sigue.